Alexia nunca imaginó que una simple llamada equivocada cambiaría su vida para siempre. Cuando el teléfono sonó esa noche de martes y una voz femenina preguntó por Derek, su mundo se desplomó en cuestión de segundos. Lo que descubrió sobre el supuesto viaje de negocios de su esposo la llevó a planear la venganza más perfecta que jamás había imaginado. Una sorpresa en un hotel que Derek jamás olvidaría. Alexia había estado casada con Derek durante 7 años. 7 años de una vida que ella creía perfecta, construida sobre la confianza mutua y el amor que habían jurado compartir hasta que la muerte los separara. Derek trabajaba como ejecutivo en una empresa de consultoría empresarial, un trabajo que ocasionalmente lo llevaba a viajar por el país para reunirse con clientes importantes. Alexia, por su parte, dirigía su propia boutique de diseño de interiores, un negocio que había construido desde cero y que le permitía tener la flexibilidad suficiente para apoyar la carrera de su esposo. La rutina era conocida para ambos. Derek anunciaba sus viajes con una semana de anticipación, siempre mostrando los correos electrónicos de la empresa y los itinerarios detallados. Alexia lo ayudaba a empacar, le preparaba sus camisas favoritas y se despedía de él en el aeropuerto con un beso y la promesa de que se comunicarían cada noche. Era un sistema que había funcionado perfectamente durante años, sin sobresaltos ni sospechas. Pero esa noche de martes, todo cambió. Derek había partido esa mañana hacia Chicago, según él, para una serie de reuniones importantes con un cliente potencial que podría significar un gran contrato para su empresa. Como siempre, había mostrado a Alexia el itinerario completo: vuelo de las 8 de la mañana, llegada al Hotel Marriott Downtown, reuniones programadas para miércoles y jueves, regreso el viernes por la noche. Todo perfectamente planificado y documentado, como era su costumbre. Alexia había pasado el día trabajando en el proyecto de renovación de una casa victoriana en el centro de la ciudad. Había sido un día productivo, lleno de reuniones con proveedores y decisiones sobre paletas de colores y acabados. Llegó a casa alrededor de las 8 de la noche, cansada pero satisfecha con el progreso del proyecto. Después de una cena ligera y un baño relajante, se instaló en el sofá con una copa de vino tinto y su libro favorito. Era cerca de las 10 de la noche cuando el teléfono de la casa sonó. Alexia pensó que sería Derek llamando para darle las buenas noches, como había prometido. Pero cuando contestó, la voz al otro lado de la línea no era la de su esposo. ¿Hola? ¿Derek está ahí?, preguntó una voz femenina, suave pero con un tono íntimo que inmediatamente encendió todas las alarmas en la mente de Alexia. ¿Disculpe? ¿Con quién habla?, respondió Alexia, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Oh, lo siento. ¿No es el número de Derek Martínez? Me dijo que podía llamarlo a este número si necesitaba algo mientras está, bueno, ya sabes. La mujer parecía darse cuenta de que algo no estaba bien. Su voz se volvió más vacilante, como si de repente comprendiera que había cometido un error terrible. Soy su esposa, dijo Alexia, con una calma que no sentía. ¿Y ustedes? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Alexia podía escuchar la respiración de la mujer, podía sentir su pánico incluso a través del teléfono. Yo, lo siento mucho. Creo que hubo una confusión, balbuceó la mujer antes de colgar abruptamente. Alexia se quedó allí, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como el mundo que había construido cuidadosamente durante 7 años comenzaba a desmoronarse. Las preguntas se agolpaban en su mente como una avalancha. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué tenía el número de su casa? ¿Qué había querido decir con mientras está? La primera reacción de Alexia fue llamar inmediatamente a Derek para confrontarlo, pero algo la detuvo. Una voz en su interior le decía que necesitaba más información antes de mostrar sus cartas. Si Derek estaba teniendo una aventura, una confrontación directa solo lo alertaría y le daría tiempo para cubrir sus huellas. En lugar de eso, Alexia decidió investigar por su cuenta. Durante los siguientes 30 minutos, Alexia se transformó en una detective privada. Su mente analítica, la misma que la había convertido en una exitosa diseñadora de interiores capaz de resolver los problemas más complejos de espacio y funcionalidad, ahora se enfocaba en descifrar los secretos de su matrimonio. Comenzó revisando las facturas de la tarjeta de crédito de Derek de los últimos meses. Como muchas parejas casadas, compartían las cuentas financieras y siempre habían tenido una política de transparencia total en sus gastos. Alexia tenía acceso completo a todas las cuentas, algo que Derek nunca había cuestionado porque nunca había tenido nada que ocultar. O eso había creído ella. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En la factura del mes anterior,
encontró varios cargos que no coincidían con los viajes de negocios reportados por Derek. Había una reserva en un hotel boutique en San Francisco durante un fin de semana que Derek había dicho estar visitando a su hermano en Los Ángeles. Había cargos en restaurantes románticos y caros, siempre duplicados, como si hubiera pagado por 2 personas. Pero lo que realmente la alarmó fueron los cargos en una joyería exclusiva del centro de la ciudad. Derek había comprado un collar de diamantes por $3,000 apenas 2 semanas atrás, un collar que obviamente no había llegado a las manos de Alexia. Con cada descubrimiento, la traición se volvía más clara y más dolorosa. Derek no solo la estaba engañando, había estado financiando una relación completamente separada con el dinero que ambos habían ganado trabajando juntos hacia sus metas matrimoniales. Pero Alexia necesitaba más pruebas. Necesitaba saber exactamente con quién estaba Derek y dónde estaba realmente en ese momento. Recordó la llamada telefónica. La mujer había mencionado que Derek le había dado su número mientras está, como si fuera algo temporal. Eso sugería que Derek no estaba realmente en Chicago, sino en algún lugar donde esta mujer pudiera necesitar contactarlo urgentemente. Alexia accedió a la cuenta de email compartida que Derek usaba para las reservas de viajes. Su contraseña era su fecha de aniversario, algo que ahora le parecía cruelmente irónico. Lo que encontró allí confirmó sus peores sospechas. Derek había reservado una suite en el Hotel Grand View, un lujoso resort en las montañas a solo 2 horas de la ciudad. La reserva era para 3 noches, de martes a viernes, bajo los nombres de señor y señora Martínez. Pero la reserva no estaba hecha con la tarjeta de crédito que compartían. Derek había usado una tarjeta de crédito completamente diferente, una que Alexia nunca había visto. La confirmación de la reserva incluía solicitudes especiales, una botella de champagne Dom Perignon en la habitación, pétalos de rosa en la cama, y una cena romántica privada en el balcón con vista a las montañas. Era exactamente el tipo de escapada romántica que Derek solía planear para Alexia en los primeros años de su matrimonio, pero que había dejado de hacer gradualmente. El dolor que sintió Alexia en ese momento fue indescriptible. No era solo la traición lo que la lastimaba, era el descubrir que Derek aún era capaz de ser romántico y considerado, solo que ahora dirigía esos gestos hacia otra mujer. Pero junto con el dolor vino algo más, una determinación férrea de no ser víctima de esta situación. Alexia pasó el resto de la noche despierta, no por el dolor o la angustia, sino planificando meticulosamente su respuesta. Su mente trabajaba con la precisión de un arquitecto diseñando un edificio, considerando cada detalle, cada posible complicación, cada resultado deseado. No quería simplemente confrontar a Derek y pedirle el divorcio. Cualquiera podía hacer eso. Alexia quería algo más, quería que Derek sintiera exactamente la humillación y la traición que ella estaba sintiendo. Quería que él y su amante experimentaran el shock de ser descubiertos de la manera más impactante posible. Pero sobre todo, quería hacerlo de una manera que le diera a ella todo el poder en la situación. El plan que ideó era brillante en su simplicidad y devastador en su ejecución. Primero, Alexia contactó a su hermana menor, Patricia, quien vivía en otra ciudad y con quien Derek tenía muy poco contacto. Patricia era actriz de teatro, acostumbrada a improvisar y perfecta para el papel que Alexia tenía en mente. Le explicó la situación y le pidió su ayuda, algo que Patricia aceptó inmediatamente. Las hermanas siempre habían sido muy unidas, y Patricia había tenido sus dudas sobre Derek durante años, aunque nunca se había atrevido a expresarlas directamente. El miércoles por la mañana, mientras Derek probablemente estaba desayunando en la cama con su amante, Alexia puso su plan en marcha. Llamó al Hotel Grand View y pidió hablar con el gerente. Se presentó como la coordinadora de eventos de una empresa importante y explicó que necesitaba organizar una sorpresa especial para uno de sus ejecutivos más valiosos, quien estaba alojado en el hotel con su esposa celebrando su aniversario. Queremos hacer algo realmente memorable, le dijo al gerente. El señor Martínez es uno de nuestros mejores clientes, y sabemos que él y su esposa están pasando por un momento difícil. Queremos renovar sus votos matrimoniales directamente en su suite, como una sorpresa romántica. El gerente, encantado de participar en lo que creía era un gesto corporativo generoso, aceptó colaborar completamente. Alexia organizó que un ministro, su hermana Patricia disfrazada, llegara a la suite esa tarde para realizar la ceremonia, acompañada de un fotógrafo profesional para capturar los momentos especiales. Pero eso era solo la primera parte del plan. Alexia también contactó a los padres de Derek, quienes vivían en el estado vecino.
Les dijo que había planeado una sorpresa romántica para Derek y que quería que estuvieran presentes para renovar sus votos matrimoniales. Los padres de Derek, que adoraban a Alexia y siempre habían elogiado su matrimonio como un ejemplo perfecto, aceptaron inmediatamente hacer el viaje. Finalmente, Alexia contactó a varios de los amigos más cercanos de Derek, incluido su mejor amigo desde la universidad y algunos colegas de trabajo con quienes Derek presumía constantemente sobre su matrimonio perfecto. Les envió invitaciones para una celebración sorpresa de renovación de votos en el Hotel Grand View. Cada persona que contactó recibió la misma historia. Alexia había planeado una sorpresa romántica para Derek, renovando sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima en el hotel donde estaban celebrando su aniversario. El jueves por la tarde, todos los elementos del plan de Alexia estaban en su lugar. Patricia había llegado al hotel disfrazada como una ministra ordenada, completa con collar clerical y una Biblia dorada. El fotógrafo profesional que Alexia había contratado estaba listo con su equipo, creyendo genuinamente que iba a documentar una romántica renovación de votos. Los padres de Derek habían llegado esa mañana y se alojaban en una habitación separada del hotel, emocionados por la sorpresa que su nuera había planeado. Los amigos de Derek comenzaron a llegar durante la tarde, algunos viajando desde otras ciudades para participar en lo que creían sería una celebración hermosa e íntima. Alexia había coordinado todo perfectamente. El gerente del hotel había facilitado una sala de conferencias donde todos los invitados sorpresa se reunieron primero para coordinar su entrada a la suite. La historia oficial era que todos subirían juntos a la suite a las 6 de la tarde para sorprender a Derek y su esposa con una renovación de votos impromptu. Mientras tanto, Alexia se había tomado el día libre de su boutique y había conducido hasta el hotel. Se registró en una habitación separada bajo su nombre de soltera, algo que el personal encontró un poco extraño pero no cuestionó, especialmente después de la generosa propina que Alexia les había dado por su cooperación en la sorpresa. Desde su habitación, Alexia podía ver la suite donde Derek estaba alojado. Durante el día, había observado discretamente. Había visto a Derek y a una mujer rubia salir juntos para almorzar, tomados de la mano y comportándose exactamente como los recién casados que pretendían ser ante el personal del hotel. La mujer era más joven que Alexia, quizás de 25 o 26 años, con una figura atlética y un estilo de vestir que gritaba amante cara mantenida por un hombre casado. Llevaba el collar de diamantes que Derek había comprado, algo que confirmó definitivamente que esta era la mujer para quien Derek había estado gastando su dinero. Ver a su esposo con otra mujer, comportándose de manera tan íntima y despreocupada, fue como recibir una puñalada directa al corazón. Pero Alexia canalizó ese dolor hacia una determinación aún más férrea. Derek y su amante estaban a punto de recibir la sorpresa de sus vidas. A las 5:50 de la tarde, Alexia se reunió con todos los invitados sorpresa en la sala de conferencias. El grupo incluía a los padres de Derek, su hermano menor que había volado desde Denver, su mejor amigo Marcus con su esposa, 3 colegas de trabajo, y 2 parejas de amigos de la universidad con quienes Derek y Alexia habían mantenido una amistad cercana durante años. Todos estaban emocionados y ligeramente nerviosos por la sorpresa que estaban a punto de ejecutar. La madre de Derek no dejaba de comentar lo romántica y considerada que era Alexia por planear algo tan especial. Siempre supe que Derek había encontrado a la mujer perfecta, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Miren cómo lo sorprende después de todos estos años de matrimonio. Patricia, perfectamente caracterizada como ministro, repasaba discretamente con Alexia los detalles finales. Como actriz experimentada, había estudiado ceremonias de renovación de votos y estaba preparada para improvisar una ceremonia convincente, al menos durante los primeros minutos que necesitaría para que la situación se desarrollara completamente. El fotógrafo revisaba su equipo una última vez, asegurándose de que las cámaras estuvieran listas para capturar lo que él creía sería una hermosa ceremonia romántica. A las 6 en punto exactamente, Alexia dio la señal. El gerente del hotel, quien había sido completamente engañado por la historia de Alexia, personalmente guió al grupo hasta la suite presidencial en el último piso. Había arreglado con el personal de mantenimiento que tuvieran acceso directo a la habitación, explicándole a Derek esa mañana que era una cortesía especial del hotel para huéspedes VIP. Derek no había sospechado nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Estaba demasiado ocupado disfrutando de su escapada romántica secreta, creyendo que había ejecutado el engaño perfecto. El grupo se reunió silenciosamente fuera de la puerta de la suite. Alexia podía escuchar música suave sonando del interior,
probablemente la playlist romántica que Derek había preparado para impresionar a su amante. El pensamiento la enfureció aún más, porque reconocía algunas de las canciones, eran las mismas que Derek solía poner durante sus propias noches románticas años atrás. Alexia respiró profundamente y le hizo una señal al gerente del hotel. Recuerden, susurró al grupo, es una sorpresa completa. Derek no sabe que venimos. El gerente insertó su llave maestra y abrió la puerta suavemente. La suite se abrió ante ellos, revelando una escena que era exactamente lo que Alexia había imaginado. Derek y su amante estaban en el balcón, disfrutando de una copa de champaña y contemplando la vista de las montañas. Ambos llevaban batas del hotel, claramente después de una tarde de intimidad. Alexia fue la primera en entrar, seguida inmediatamente por Patricia y el fotógrafo, quien comenzó a disparar fotos instintivamente, capturando la expresión de shock absoluto en el rostro de Derek cuando vio a su esposa aparecer en la puerta de su nido de amor secreto. ¡Sorpresa!, gritó Alexia con una sonrisa brillante y completamente falsa. Vine a renovar nuestros votos matrimoniales. Derek se quedó completamente paralizado. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. El vaso de champaña se resbaló de su mano y se estrelló contra el suelo del balcón. Su amante, igualmente shock, intentó cubrirse mejor con su bata, pero ya era demasiado tarde. Antes de que Derek pudiera reaccionar o decir una sola palabra, el resto del grupo comenzó a entrar en la suite. «Derek», gritó su madre, entrando con los brazos abiertos para abrazar a su hijo. «¡Qué sorpresa tan maravillosa ha planeado Alexia!». Los padres de Derek entraron, seguidos por su hermano, sus amigos y sus colegas de trabajo. En cuestión de segundos, la suite romántica e íntima se llenó de personas, todas hablando al mismo tiempo, todas emocionadas por participar en lo que creían era una hermosa renovación de votos. La expresión en el rostro de Derek era indescriptible. Era una mezcla de terror, shock, confusión y la gradual comprensión de que su mundo acababa de explotar de la manera más pública y humillante posible. Su amante, cuyo nombre Alexia descubriría más tarde que era Jessica, intentó retroceder hacia el dormitorio de la suite, pero Patricia, manteniéndose perfectamente en su papel de ministro, la detuvo. «¡Oh, qué maravilloso!», exclamó Patricia con entusiasmo teatral. «La novia ya está aquí. Aunque debo decir, querida, que este no es exactamente el atuendo tradicional para una renovación de votos». La confusión en el rostro de Jessica era evidente. Claramente no entendía qué estaba pasando o quiénes eran todas estas personas que habían invadido su escapada romántica. Marcus, el mejor amigo de Derek, se acercó para darle una palmada en la espalda. «Hermano, no puedo creer que Alexia haya organizado todo esto. Es increíble». Yo. Derek finalmente logró hablar, pero las palabras no salían de manera coherente. El fotógrafo, aún creyendo que estaba documentando una renovación de votos, continuaba tomando fotos de todo. Derek en su bata, Jessica intentando esconderse, la familia y amigos reunidos en la suite, la botella de champaña rota en el balcón. Fue entonces cuando la madre de Derek notó a Jessica y la confusión se hizo evidente en su rostro. «Alexia, querida», le dijo a su nuera, «¿quién es esta joven? ¿Es parte de la sorpresa?». Alexia sonrió con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba a su alrededor. Había esperado este momento durante días, había visualizado exactamente cómo se desarrollaría, y ahora que estaba aquí, se sentía extrañamente tranquila y en control. «Bueno», dijo Alexia, su voz clara y audible para todos en la habitación, «creo que hay alguna confusión aquí». Se dirigió hacia Jessica, quien aún estaba paralizada de shock cerca del balcón, y luego se volvió hacia el grupo reunido. «Todos ustedes vinieron aquí porque les dije que Derek y yo estábamos renovando nuestros votos matrimoniales», continuó Alexia. Pero parece que Derek estaba ocupado renovando algo completamente diferente. La comprensión comenzó a filtrarse lentamente por la habitación. Los amigos y familiares de Derek comenzaron a entender que algo no estaba bien, que esta no era la celebración romántica que habían venido a presenciar. Derek finalmente encontró su voz. «Alexia, yo puedo explicar». «¿Explicar?», interrumpió Alexia, su compostura manteniéndose perfecta. «¿Explicar qué, Derek? ¿Explicar por qué le dijiste a tu familia y amigos que estabas en Chicago en un viaje de negocios? ¿Explicar por qué estás aquí en una suite romántica con otra mujer? ¿Explicar por qué gastaste $3,000 de nuestro dinero en un collar de diamantes para tu amante?». El silencio en la habitación era ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en Derek,
esperando una explicación que obviamente no podía dar. Patricia, manteniendo brillantemente su actuación, se acercó con su Biblia abierta. Bueno, esto es ciertamente inusual, dijo con voz teatralmente solemne. Generalmente, para renovar los votos matrimoniales, ambos cónyuges deben estar presentes y comprometidos con la ceremonia. Jessica finalmente encontró su voz. Derek, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son todas estas personas? Fue entonces cuando Marcus, quien había conocido a Derek desde la universidad, se acercó a Jessica con una expresión de comprensión y disgusto creciente. Tú no eres su esposa, ¿verdad?, le preguntó directamente. Jessica miró a Derek, luego a Alexia, luego de nuevo a Derek. ¿Su esposa? Derek me dijo que estaba divorciado. Me dijo que... No necesitó terminar la frase. La verdad era evidente para todos en la habitación. La madre de Derek se llevó las manos a la boca, claramente horrorizada. Derek, ¿qué has hecho? El padre de Derek, un hombre tradicionalmente reservado y diplomático, se acercó a su hijo con una expresión que Alexia nunca había visto antes, una mezcla de decepción profunda y disgusto genuino. Hijo, le dijo con voz baja pero firme, creo que nos debes una explicación. A todos nosotros, pero especialmente a tu esposa. Derek se quedó allí, en medio de la suite, rodeado por las personas más importantes de su vida, todas mirándolo con una mezcla de decepción, disgusto y shock. Su cuidadosamente construida doble vida acababa de colapsar de la manera más espectacular posible. Nosotros, esto no es lo que parece, tartamudeó Derek, pero incluso él sabía lo patéticas que sonaban sus palabras. Alexia se rió, pero no era una risa de humor. Era el sonido de una mujer que había sido traicionada profundamente pero que ahora tenía todo el poder en la situación. No es lo que parece, repitió. Derek, estás en una suite romántica, en bata, con otra mujer, después de mentirle a tu familia sobre tu paradero. Por favor, ilústranos sobre qué es lo que realmente está pasando aquí. Jessica, quien finalmente había comenzado a comprender la magnitud de las mentiras que Derek le había dicho, se acercó a Alexia con lágrimas en los ojos. Yo no sabía, le dijo. Él me dijo que estaba divorciado. Me dijo que había estado solo durante 2 años. Yo nunca habría, si hubiera sabido que estaba casado. Alexia estudió el rostro de Jessica y vio sinceridad genuina allí. Esta mujer había sido manipulada y engañada tanto como ella, solo de manera diferente. ¿Cuánto tiempo han estado juntos?, le preguntó Alexia, no con ira sino con curiosidad genuina. 8 meses, respondió Jessica entre sollozos. Nos conocimos en el gimnasio. Él era tan dulce, tan atento. Me llevaba a cenas elegantes, me compraba regalos, me hacía sentir especial. Dijo que nunca había conocido a alguien como yo. Alexia asintió. Reconocía el patrón porque Derek había hecho exactamente lo mismo con ella años atrás. Era su modus operandi, el encanto, la atención, los regalos caros, las promesas de amor eterno. Marcus se acercó a Derek con una expresión de disgusto total. Hermano, esto está más allá de cualquier cosa que pueda perdonar. Alexia es como una hermana para mí. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Los colegas de trabajo de Derek intercambiaban miradas incómodas. Claramente estaban repensando todo lo que creían saber sobre su compañero de trabajo, quien siempre había presumido sobre su matrimonio perfecto y su esposa increíble. El hermano menor de Derek, quien había viajado desde Denver específicamente para esta renovación de votos, se acercó a Alexia. Lo siento mucho, le dijo simplemente. No tenía idea. Si hubiera sabido. Nadie lo sabía, respondió Alexia. Derek es muy bueno engañando. Aparentemente, es su talento especial. Derek finalmente intentó tomar control de la situación. Todos, por favor, esto es un asunto privado entre Alexia y yo. No necesitan estar aquí para esto. ¿Un asunto privado?, explotó la madre de Derek. Derek, trajiste vergüenza no solo a tu matrimonio, sino a toda nuestra familia. Estas personas vinieron aquí porque creían que estaban celebrando tu amor por tu esposa, y en lugar de eso descubren que has estado viviendo una mentira completa. Patricia, quien había estado observando todo el drama desarrollarse, decidió que era momento de abandonar su actuación como ministro. Bueno, anunció, cerrando su Biblia con un golpe dramático, claramente no va a haber ninguna renovación de votos aquí hoy. Pero creo que sí vamos a tener una revelación de verdades. Se quitó su collar clerical y se lo entregó a Derek. Por cierto, no soy realmente una ministro.
Soy la hermana de Alexia. Ella me pidió que viniera aquí para ayudarla a exponer tus mentiras. La comprensión de que había sido completamente engañado y manipulado comenzó a filtrarse en el rostro de Derek. Se volvió hacia Alexia con una mezcla de ira y admiración reluctante. Tú planeaste todo esto, le dijo. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Por supuesto que lo planeé, respondió Alexia con calma. Después de descubrir que mi esposo había estado gastando nuestro dinero en otra mujer, mintiendo sobre sus viajes, y viviendo una doble vida completa, pensé que merecías una sorpresa que estuviera a la altura de tu engaño. Lo que siguió fue un caos controlado. Jessica, llorando y claramente mortificada, se disculpó repetidamente con Alexia antes de reunir sus pertenencias y abandonar la suite. Antes de irse, se quitó el collar de diamantes y se lo dio a Alexia. Esto te pertenece, le dijo. Lo siento mucho por todo. Los padres de Derek estaban visiblemente devastados. Su hijo, del que habían estado tan orgullosos, había resultado ser un mentiroso y un adúltero. La madre de Derek abrazó a Alexia y le susurró que siempre la consideraría su nuera, sin importar lo que pasara con el matrimonio. Los amigos de Derek reaccionaron de maneras diferentes. Marcus y su esposa se fueron inmediatamente, pero no antes de que Marcus le dijera a Derek que había perdido no solo a su esposa, sino también a su mejor amigo. Los colegas de trabajo se marcharon rápidamente, claramente incómodos y probablemente preocupados por cómo esta situación podría afectar la reputación profesional de Derek. El fotógrafo, quien había capturado todo el drama en cámara, se acercó discretamente a Alexia. Señora, yo no sabía, ¿qué quiere que haga con estas fotos? Alexia sonrió por primera vez genuinamente en días. Guárdelas. Podrían ser útiles durante los procedimientos de divorcio. Finalmente, solo quedaron Derek y Alexia en la suite romántica que había sido el escenario de su traición y ahora de su exposición pública. Derek se sentó pesadamente en el sofá de la suite, con la cabeza entre las manos. El hombre que esa mañana había despertado creyendo que tenía todo bajo control, que había logrado mantener perfectamente separadas sus dos vidas, ahora se enfrentaba a la realidad de que había perdido todo en una sola tarde. Alexia se quedó de pie cerca del balcón, observando a su esposo con una mezcla de sentimientos que ni ella misma podía descifrar completamente. Había ira, por supuesto, pero también había una extraña sensación de alivio. Después de años de sentir que algo no estaba bien en su matrimonio, finalmente tenía respuestas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alexia finalmente. Derek levantó la cabeza para mirarla. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo has estado engañándome? Jessica dice que 8 meses con ella, pero dudo que ella sea la primera. Derek permaneció en silencio durante varios minutos, y Alexia supo que tenía razón. Jessica no había sido la primera aventura de Derek, probablemente solo había sido la más reciente. 3 años, admitió finalmente Derek. La primera fue Sara, de contabilidad. Solo duró unos meses. Luego hubo un par de encuentros casuales durante viajes de negocios reales. Jessica es diferente. Con ella, yo realmente pensé. ¿Qué? ¿Qué la amabas?, interrumpió Alexia. Derek asintió miserablemente. Sé que suena horrible, pero sí. La amo. La honestidad brutal de Derek fue como una bofetada, pero también liberadora para Alexia. No había confusión, no había ambigüedad. Su matrimonio había terminado, y ambos lo sabían. ¿Por qué?, preguntó Alexia. ¿Por qué no simplemente me dijiste que querías el divorcio? ¿Por qué toda esta elaborada mentira? Derek se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando hacia las montañas que habían sido el telón de fondo romántico para su traición. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de perderte, miedo de perder nuestra vida juntos, miedo de admitir que ya no era el hombre que fui cuando nos casamos. Era más fácil vivir la mentira que enfrentar la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de que me enamoré de ti cuando éramos diferentes personas. Cuando éramos jóvenes y ambiciosos y todo parecía posible. Pero a medida que los años pasaron, me di cuenta de que me había convertido en alguien que ya no me gustaba. Alguien aburrido, predecible, atrapado en una rutina que me estaba asfixiando. Alexia escuchó estas palabras con una mezcla de comprensión y ira. Podía entender la crisis de identidad de mediana edad, podía entender el sentimiento de estar atrapado en una rutina. Lo que no podía entender o perdonar era la decisión de Derek de lidiar con esos sentimientos traicionando su confianza de la manera más fundamental posible. ¿Y crees que engañarme era la solución?, preguntó.
No, respondió Derek inmediatamente. Sé que estuvo mal. Sé que te lastimé de una manera que probablemente nunca podrás perdonar. Pero por un tiempo, me permitió sentir que era joven otra vez, que era emocionante otra vez, que era digno de amor otra vez. Yo te amaba, dijo Alexia, y por primera vez desde que había descubierto la infidelidad, sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. Te amé durante 7 años. ¿No era eso suficiente? Derek se volvió para mirarla, y Alexia vio lágrimas genuinas en sus ojos. Debería haber sido suficiente, dijo. Tú eras más de lo que merecía, y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Alexia se acercó a la mesa donde estaba su bolso y sacó un sobre que había preparado antes de venir al hotel. Estos son papeles de divorcio, le dijo a Derek, colocando el sobre en la mesa de café. Los preparé ayer, después de descubrir tu doble vida. Derek miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No tienes que firmarlos ahora, continuó Alexia, pero quiero que sepas que no hay posibilidad de reconciliación. No después de esto. No después de las mentiras, no después de la traición, y definitivamente no después de descubrir que has estado enamorado de otra mujer durante meses. ¿Y si termino las cosas con Jessica? Preguntó Derek desesperadamente. ¿Y si hacemos terapia de pareja? ¿Y si trabajo para reconstruir tu confianza? Alexia lo miró con una expresión que era casi de pena. Derek, acabas de admitir que la amas. No puedes fingir que esos sentimientos no existen. Y honestamente, después de todo lo que ha pasado, no estoy segura de que quiera intentar reconstruir algo que claramente estaba roto desde hace años. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Puedes quedarte en la suite esta noche si quieres. Ya está pagada. Pero mañana, cuando regreses a casa, quiero que empaques tus cosas y te vayas. Puedes quedarte con Marcus hasta que encuentres tu propio lugar. Ya hablé con Marcus, dijo Derek miserablemente. No creo que quiera verme en un tiempo muy largo. Entonces tendrás que encontrar otro lugar, respondió Alexia sin simpatía. Eso no es mi problema. 3 meses después, Alexia estaba sentada en su oficina renovada, revisando los planos para su proyecto más grande hasta la fecha, la renovación completa de un hotel boutique histórico en el centro de la ciudad. Su negocio había florecido desde el divorcio, como si la eliminación del estrés y la negatividad de su matrimonio fallido hubiera liberado una creatividad y energía que no sabía que tenía. El divorcio había sido relativamente sencillo. Derek había firmado los papeles sin pelear, había aceptado un acuerdo financiero justo, y había salido de su vida con una velocidad que la había sorprendido. Aparentemente, había decidido mudarse a otra ciudad con Jessica, comenzando una nueva vida con ella. Alexia había escuchado a través de amigos mutuos que Derek había renunciado a su trabajo en la empresa de consultoría después de que la historia de su infidelidad se extendiera por la oficina. Su reputación profesional había sufrido considerablemente, y aparentemente había decidido que un comienzo completamente nuevo en otro lugar era su mejor opción. Parte de Alexia se había preguntado si debería sentir mal por las consecuencias que Derek había enfrentado. Después de todo, la exposición pública de su infidelidad había sido deliberada y devastadora. Pero cada vez que comenzaba a sentir simpatía por él, recordaba los años de mentiras, el dinero gastado en otra mujer, y la traición fundamental de su confianza, y cualquier simpatía desaparecía rápidamente. La venganza de Alexia había sido perfecta en su ejecución y completamente satisfactoria en sus resultados. Derek había perdido su matrimonio, muchas de sus amistades más cercanas, su relación con su familia, quienes habían tardado meses en perdonarlo, y su reputación profesional. Pero más importante aún, Alexia había recuperado su poder y su autoestima. Patricia visitaba a Alexia regularmente desde el incidente del hotel, como habían comenzado a llamarlo entre ellas. Siempre traía vino y historias divertidas de sus últimas producciones teatrales, pero también servía como la confidente que Alexia necesitaba mientras navegaba por su nueva vida como mujer soltera. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Patricia una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón del apartamento que Alexia había comprado después de vender la casa que había compartido con Derek. ¿De qué?, respondió Alexia. De la manera en que lo manejaste. De hacer que fuera tan público. Alexia consideró la pregunta seriamente antes de responder. No, dijo finalmente. Derek me traicionó de la manera más fundamental posible. Me mintió durante años, gastó nuestro dinero en otra mujer, y me hizo sentir como si estuviera loca por sospechar que algo estaba mal. Se merecía ser expuesto exactamente de la manera en que lo expuse.
¿Y Jessica? Jessica era una víctima tanto como yo, respondió Alexia. Derek le mintió también. La diferencia es que ella descubrió la verdad y se disculpó. Derek conocía la verdad todo el tiempo y eligió vivir en la mentira. Patricia asintió. ¿Has sabido algo de él? Nada directamente. Escuché que se casó con Jessica hace unas semanas. Aparentemente, fue una ceremonia pequeña en la ciudad donde viven ahora. ¿Cómo te sientes al respecto? Alexia sonrió, y era una sonrisa genuina, sin amargura ni dolor. Aliviada, dijo. Aliviada de que sea problema de otra persona ahora. Un año después del incidente del hotel, Alexia estaba parada en la suite presidencial de un hotel diferente, pero esta vez por razones completamente diferentes. Había sido contratada para rediseñar completamente las suites de lujo del Hotel Metropolitan, y estaba realizando su inspección final antes de la gran reapertura. La suite era hermosa, elegante pero acogedora, romántica pero no excesiva. Era exactamente el tipo de espacio que las parejas querrían para celebrar aniversarios legítimos y renovaciones de votos genuinas. Mientras revisaba sus notas finales, Alexia reflexionó sobre el año que había pasado. Había sido un año de crecimiento, de autodescubrimiento, y de construcción de una nueva vida que era completamente suya. Su negocio había prosperado más allá de sus expectativas más optimistas. Había viajado, había tomado clases de arte, había comenzado a salir con alguien nuevo, un arquitecto gentil y honesto que la hacía reír y que valoraba la comunicación abierta tanto como ella. Pero más importante aún, había aprendido que era más fuerte de lo que había creído. Había enfrentado la traición más devastadora de su vida y no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de su nuevo novio, confirmando sus planes para la cena esa noche. Alexia sonrió al leer el mensaje. Era directo, honesto, sin secretos ni mentiras ocultas. Mientras salía de la suite del hotel, Alexia pensó en Derek por primera vez en semanas. Se preguntó si era feliz en su nueva vida, si había aprendido algo de la experiencia, si trataba mejor a Jessica de lo que la había tratado a ella. Pero esos pensamientos duraron solo un momento. Derek era parte de su pasado ahora, una lección aprendida y una página cerrada. Su futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades y libre de mentiras. La venganza de Alexia había sido perfecta no porque había destruido a Derek, sino porque la había liberado a ella. Había recuperado su poder, había expuesto la verdad, y había creado el espacio para construir una vida mejor. Y eso, pensó mientras conducía hacia su cena romántica con un hombre que nunca le mentiría, había valido cada momento de planificación y cada segundo de drama en esa suite de hotel un año atrás. La traición había sido devastadora, pero la venganza había sido liberadora. Y la nueva vida que había construido sobre los escombros de su matrimonio roto era más hermosa de lo que había imaginado posible. Algunas sorpresas, reflexionó Alexia, valen completamente la pena la planificación.